Buenísimo. Primero que nada, buenos días a todos y todas. La verdad que es un honor estar acá coordinando este panel y venir después del panel anterior, que creo que sentó las bases de lo que vamos a debatir ahora. Me parece que fue muy interesante, así que estoy muy contenta de que vengamos después de esa discusión. Mi nombre es Amelia Peralta, yo soy coordinadora de la iniciativa Federai. Muchos de ustedes sabrán a qué me refiero cuando hablo de Federai porque forman parte, es un espacio de coordinación entre provincias. La idea es poder generar un espacio concreto para que las provincias empiecen a coordinarse y a generar iniciativas de alcance federal, construyendo estas grandes avenidas digitales que son el foco de debate de este panel, que se llama Infraestructuras Públicas Digitales e Interoperabilidad. Ahí veo que está Mauro, yo no soy Mauro, soy Amalia, pero somos ambos de Federai de esta iniciativa. Presento a nuestros tres panelistas. Como comentaban, tenemos en primer lugar a Martín Olmos, ejecutivo principal de la Dirección de Transformación Digital y Servicios al Ciudadano de CAF. A su lado está Manuel Aguilera, líder regional para América Latina y el Caribe de CDPI, que por sus siglas en inglés, pero en español sería el Centro para la Infraestructura Pública Digital. Y a su lado, Aura Cifuentes, directora para América Latina y el Caribe de CoDevelop. La idea de este panel es replicar un poco la estructura del anterior, hacer 2 preguntas por expositor y después, si nos sobra tiempo, dar un espacio para las preguntas del público. Vamos a empezar por Aura, si te parece, con la pregunta que tiene que ver, primero te vamos a pedir que nos resumas un poco a qué nos referimos con infraestructuras públicas digitales, para poder sentar un poco las bases de la discusión de este panel, y después que nos cuentes cómo crees que los países de América Latina pueden empezar a construir esas infraestructuras y quizás cuáles son los componentes para empezar a compartir estas infraestructuras sin reinventar la rueda cada vez. Aura. Perfecto. Bueno, buenos días a todas y todos. Muy honrada de estar en esta conversación y de ver que cada vez hay más discusiones de América Latina para América Latina. Voy a simplemente empezar diciendo que pido excusas de antemano si me tengo que retirar unos minutos antes. De pronto vamos a estar en una sesión de preguntas del público, entonces me tengo que retirar. Pero voy a estar toda la tarde, voy a estar mañana, si hay posibilidad de que podamos interactuar. Y empiezo por eso porque me permite contarles también qué es CoDevelop antes de las preguntas sobre qué es infraestructura pública digital y cómo los países pueden aprovechar esto. Esto es un fondo, CoDevelop es un fondo que se crea justamente para empezar a apoyar a países y recientemente a provincias, a ciudades, a acelerar proyectos de infraestructura pública digital. Es decir, lo que nosotros buscamos es financiar proyectos que o están desfinanciados o de golpe por el ciclo político, por las condiciones propias de esa entidad pública, necesita gasolina, necesita poder acelerarlo. Hay una ventana de oportunidad y entramos nosotros a poder apoyar financieramente o a poder apoyar con personas o a dar asistencia técnica para que el proyecto salga adelante. Y es por esta razón que me tengo que retirar, justamente porque voy a presentarle a mi comité de inversiones una iniciativa para América Latina y el Caribe. Si en una hora me la aprueban, les cuento de qué se trata. Entonces, parte un poco de la razón de por qué nace CoDevelop es porque nos empezamos a dar cuenta que muchos países, no solamente en América Latina y en el Caribe, sino en el resto del mundo, venían avanzando mucho en sus iniciativas de gobierno digital y de transformación digital, pero de golpe con un enfoque muy de gobierno a gobierno, es decir, con un enfoque muy de modernicemos el sector público, digitalicemos trámites, o muy de gobierno a ciudadano, mejorémosle la vida a la ciudadanía, busquemos que los servicios, los productos que proveemos, pues sean más ágiles, más eficientes, más abiertos. Y en el mundo venía ya dándose como un nuevo enfoque que es esto, infraestructura pública digital, y ahí me gusta pensar que esto realmente es un cambio de mentalidad, de pasar de pensar de esto muy de gobierno a gobierno o de gobierno a ciudadanía, a realmente decir, ¿y qué pasa si el sector público empieza a poner unas primeras piezas sobre las cuales se puede innovar, y no solamente lo público, el privado también? Y me encanta porque en el panel anterior mencionaron eso, ¿no? Cómo no solamente cuando lanzamos, por ejemplo, una billetera digital, es únicamente con
documentos o credenciales del sector público, sino idealmente también del sector privado, de un banco o de alguna entidad con la que interactuemos mucho. Todos tenemos un celular, pagamos un plan, entonces realmente la ciudadanía está todo el tiempo interactuando con sector público y con sector privado, y la infraestructura pública digital un poco viene a cambiar esa dinámica. No pensarse solamente esto de gobierno a gobierno, de gobierno a ciudadano, sino de verdad en una forma mucho más multisectorial, multiactor. Y obviamente esto es maravilloso cuando uno lo escucha y en el papel, pero en la práctica tiene un montón de desafíos, porque implica que estamos rompiendo la forma en la que tradicionalmente los gobiernos trabajan, estamos invitando a nuevos actores a la conversación, privado, sociedad civil, multilaterales que escalan este tipo de proyectos. Y obviamente cuando hablamos de sector público, no es únicamente la entidad o la agencia que habla de transformación digital o que tiene ese mandato, los ministerios de tecnología. Aquí hablamos con bancos centrales, hablamos con los registros civiles, hablamos con los departamentos de protección social que dan beneficios a la ciudadanía. Entonces, cuando hablamos de sector público, también hay una diversidad de actores. Entonces, ¿qué es infraestructura pública digital? Porque el término propio tiene 3 palabras muy como robustas que tienen una definición particular. Una de las formas que a mí me parece que ayuda a simplificar esa definición, porque la verdad sea dicha, hay muchas definiciones, es pensar en que cuando uno habla de infraestructura física, hay cosas que no tenemos que explicar, como por ejemplo los estándares. Hay cosas que se estandarizaron hace muchos años y no tenemos que volverlas a repetir. Ejemplo, si hay un semáforo y está en rojo, normalmente la gente para. Es como un estándar que se definió en unas normas de transporte, de infraestructura física, que los países, la mayoría de los países en el mundo, lo adoptaron y que tanto conductores como ciudadanos respetan. Un paso de cebra, un paso peatonal, igual. Es decir, hoy en el mundo nosotros habitamos este mundo con unos estándares y no tenemos todos los días que estarlos promoviendo ni explicando, porque hacen parte como de la forma en la que habitamos y convivimos. Y la infraestructura pública digital viene a poner un poco esa conversación, y es cuáles son los estándares que tenemos que empezar a promover que hoy no existen, para que tanto público como privado, cuando lanzan proyectos de transformación digital, no estén reinventando la rueda, lo dijeron en el panel anterior, no estén duplicando esfuerzos, porque ya hay cosas que se pueden reutilizar, códigos, plataformas, bloques de tecnología, y sobre todo donde haya una conversación de gobernanza y haya una conversación donde todos estemos de acuerdo de que hay un estándar, hay un protocolo y con base en eso podemos avanzar. Y eso es un poco lo que hoy la infraestructura pública digital está promoviendo, es tener una conversación que va mucho más allá de la tecnología. Habla de gobernanza, de nuevo, habla de qué pasa cuando los gobiernos cambian, que en nuestra región cambian cada 4 o 5 años. Las organizaciones de sociedad civil empiezan a tener un rol muy importante, porque son las que están pidiéndole cuentas a esos gobiernos de que todo esto cumpla esos estándares y que tenga las mejores garantías de inclusión, de seguridad, para que no pase lo que en el panel pasado decían, y es que hay fugas de datos, no se respetan las leyes de protección de datos. Entonces, hoy los países, ¿cómo están aprovechando eso? Pues lo primero es que en nuestra región hay un legado fuerte de gobierno digital. No estamos empezando desde cero. A mí me gusta mucho siempre contar esto, porque cuando uno habla con países de Asia o de África, una de las cosas que, o sea, como una victoria muy grande para ellos de infraestructura pública digital es tener identidad digital. Pero nosotros en nuestra región tenemos identidad hace mucho, nacional. Al menos tenemos un documento que nos ha autenticado para decir Aura Cifuentes es Aura Cifuentes, y ese documento en papel me ha permitido a mí, en mis años de vida, votar, presentarlo en algunos trámites, en algunas entidades. Entonces, hacer el salto de identidad digital es más natural, es más orgánico, porque ya teníamos ese legado. Entonces, hoy lo que estamos promoviendo, y con esto cierro, es lograr que las entidades públicas con las que estamos trabajando, esos países con los que hoy estamos trabajando, para decirles muy rápidamente, México a nivel nacional, Perú, República Dominicana, Jamaica, hay países con
digamos, como son un referente fuerte, Brasil, Uruguay. Entonces, lo que hacemos es apoyar a esos países a encontrar dónde están esos huecos, ven sea técnicos, de personas, de financiamiento, y entrar a apoyarlos para que los proyectos se puedan acelerar, identificar los casos de uso, cuáles son esos problemas que queremos resolver. Hablamos de identidad digital, es uno de las iniciativas que más están como en auge en nuestra región. Hay también mucho de pagos digitales hoy. El COVID dejó un gran legado y es la gente quiere recibir subsidios en sus billeteras digitales, quiere que eso sea ágil. Hay también mucho relacionado con intercambio de datos para que las entidades interoperen. Entonces buscamos apoyarlos a identificar cómo acelerar esa adopción en pilotos o en primeras fases de proyectos rápidas, 6 meses, un target muy importante de ciudadanos. Pero lo segundo, y esto es importante, nosotros también financiamos a la sociedad civil. O sea, también financiamos a ese sector privado que está trabajando con gobiernos. Y creo que eso es lo que podemos aprovechar de la infraestructura pública digital. Tenemos unas bases, tenemos reglamentación que probablemente hay que actualizar, tenemos a las entidades que ya existen, tenemos en muchos casos a voluntad política, que es muy importante, pero aquí lo que estamos buscando es que ese enfoque sea más sostenible y nos permita que cada 4 o 5 años no estemos realmente empezando desde cero, sobre todo en una región que está polarizada. Pasamos de izquierda a derecha, de derecha a extrema izquierda, y la infraestructura pública digital puede ayudar a que estos proyectos sean más sostenibles. Bien, muchas gracias. Con esta idea entonces de no reinventar la rueda cada vez, se relaciona mucho con una idea que sostienen desde CDPI, que tiene que ver con esto de entender a las infraestructuras públicas digitales como un bien público global. Y acá te pregunto, ¿cómo crees, Manuel, que debería integrarse en América Latina a esta visión? ¿Y qué riesgos existen? Ya hablamos mucho de los beneficios, pero también señalar qué riesgos existen si cada país avanza con enfoques aislados o incompatibles. Bien, bueno, gracias de nuevo por la invitación. Les cuento un poquito de CDPI para darles contexto. Nosotros somos un centro académico, formamos parte de una universidad y básicamente lo que hacemos es una sola cosa, que es dar asesoramiento pro bono, es decir, gratuito a gobiernos en temas de infraestructura pública digital. Que ese asesoramiento puede ir desde la definición de los casos de uso y entender el marco regulatorio, los estándares, hasta cuestiones bastante técnicas vinculadas a la implementación. Muchas veces implementar una infraestructura pública digital no quiere decir hacer algo desde cero, sino hacer pequeñas modificaciones a los sistemas que ya tienen los gobiernos, y nosotros ayudamos y acompañamos a los gobiernos con eso. A veces a muy alto nivel, a veces nos metemos mucho a acompañarlos en la implementación. Así que ese es un poco el trabajo que hacemos. Y me gustó esta definición que traías de bien público global. Nosotros creo que gran parte de la batalla cultural y conceptual que damos con los gobiernos es justamente esto que comentaba Aura, del cambio de foco de los objetivos de las políticas de gobierno digital, y que trae una fuerte definición de qué significa lo público, ¿no? Y de hecho, sí, como decía ahora, discutimos mucho en el ecosistema sobre qué significa infraestructura pública digital, qué significa cada una de esas letras. De hecho, hay un paper de una economista muy famosa que el título es ¿Qué significa la P en DPI? Y la definición de qué es lo público tiene muchas acepciones. De hecho, en español público lo solemos asociar a público como sinónimo de estatal. Hablamos del sector público como el sector estatal. Podemos hablar de público como una audiencia, ¿no? Entonces ahora estamos en este panel hablando y hay un público. Y sobre esas dos nociones es donde siempre tienden a pivotear las políticas de gobierno digital, ¿no? Las políticas estatales que le hablan a un público, a esa audiencia. Y a mí me gusta pensar el espacio público, lo público desde las políticas de infraestructura pública digital, como pensamos el espacio público, no porque sea propiedad del Estado, sino que es un espacio público porque habitamos todos. Entonces pensamos en esta capa de infraestructura pública digital como aquellas iniciativas que impulsan los gobiernos, que tienen marcos de gobernanza democráticos, pero que habitamos todos, que pueden reaprovechar otros organismos de gobierno, por ejemplo a nivel subnacional o entes descentralizados, empresas del sector público, del sector privado, startups, sociedad civil y las personas. Entonces ya el foco no tiene que ver con mejorar la oferta de servicios públicos, sino con moldear una nueva economía digital, que es mucho más amplio que pensar en los servicios públicos. Obviamente los servicios públicos tienen que ser eficientes, pero la discusión que estamos teniendo es cómo transitamos, y sobre todo cómo transitamos en las economías en desarrollo hacia economías digitales, que sean más dinámicas y más inclusivas, como decían en el panel anterior, que no dejen a nadie atrás.
Y creo que el riesgo más grande que tenemos es el de la velocidad, es el de avanzar demasiado lento. Hoy un proyecto de infraestructura pública digital o un proyecto de gobierno digital tienen ciclos de vida muy largos, tienen ciclos de vida que a veces son de 2, 3, 4 años, desde que se empieza a conceptualizar, se realizan las especificaciones técnicas, se implementan se deciden los estándares, se implementa ese proyecto y hasta que llega el primer ciudadano o la primera ciudadana, a veces pasan demasiados años. Y eso, bueno, es algo para mí que es inaceptable. Entonces eso creo que es lo que más hay que cambiar. Y hoy la cooperación internacional y la integración a nivel regional, pero también global, nos permite acortar mucho esos tiempos. Y les quiero contar como de una iniciativa muy concreta que desde hace ya 1 año y pico empezamos desde CDPI con un conjunto de aliados a empezar a identificar cuáles son esos puntos en los que casi todos los gobiernos quieren avanzar, y en el panel anterior hablaron mucho de credenciales verificables e identidad digital. Ese veíamos que era una demanda común de casi todos los gobiernos. Cuáles eran las tecnologías de código abierto que podían acortar esos tiempos de implementación y cuáles eran los pasos que, independientemente de las condiciones específicas de cada país, todos los gobiernos tenían que seguir. Decidir estándares, hacer checklists de preparación técnica, contratos legales con los proveedores para evitar lo que se llama el vendor lock-in o quedar presos de esos proveedores. ¿Cómo podemos mitigar todos esos riesgos y tratar de preempaquetarlos? Y le preguntamos a los países con los que trabajábamos quiénes querían probar este enfoque y bueno, varios levantaron la mano y hoy en nuestra región estamos trabajando con República Dominicana, con Jamaica, con Perú, con Colombia y con Brasil, que están implementando este enfoque para implementar credenciales verificables. No, perdón, Colombia estamos haciendo algo más, algo distinto, pero el resto de los países sí. Y hoy estamos viendo cómo esos tiempos de implementación se acortan de 3 o 4 años a 6 meses. Hoy resolver la parte tecnológica debería ser lo más fácil en una implementación de infraestructura pública digital. Bien, buenísimo. Y nos mantenemos entonces en este nivel regional para preguntarle a Martín, me confundo con las 2 M's del panel, a Martín Olmos. Nosotros sabemos que CAF viene promoviendo este enfoque de infraestructuras públicas digitales en América Latina y ahí te pido que nos cuentes un poco qué impactos creen ustedes que tiene la promoción de estos enfoques y qué potencial tiene también para la región latinoamericana. Dale. Muchas gracias. Bueno, yo no voy a hablar mucho de CAF porque ya nuestro vicepresidente antes contó un poco de qué es lo que hacemos más en términos generales. Muchas gracias a Gov3, al resto de las organizaciones con las que coorganizamos esta actividad. Y yo creo que, bueno, algunos de los impactos fueron mencionados tanto en los paneles anteriores como en lo que hablaron acá Aura y Manuel. Para nosotros, obviamente, el impacto en términos de eficiencia, de las eficiencias que se generan a nivel, digamos, sistémico, a nivel del sector público, en épocas de vacas flacas, poder, digamos, contar con las soluciones más costo efectivas posible a través de módulos que son reutilizables, que son bienes públicos digitales que cualquiera puede implementar. Eso desde ya es una ganancia. A nosotros, obviamente, al ser un multilateral de la región, tenemos impreso en nuestro ADN el tema de la integración regional, ¿no? Ese gran objetivo. Y nosotros en el tema de DPI vemos una gran oportunidad. Y, digamos, gran oportunidad de avanzar en 2 conceptos que quizás históricamente fueron pensados como contradictorios, pero que quizás este enfoque nos permite alcanzarlos al mismo tiempo, que son el de la soberanía, que se mencionó, y el de la integración, ¿no? Muchas veces la soberanía se pensaba en contraposición con la integración, o la integración como un proceso de ceder soberanía. Fíjense ustedes, CAF, como explicó Cristian antes, es un banco que nació regionalmente en los países andinos y además con mucho foco en infraestructura, ¿no? Infraestructura, la tradicional, la de vías,
la de ferrocarril. Y ustedes saben que lamentablemente entre nuestros países, por eso, esas hipótesis de conflicto que muchas veces nos separaron entre los países de la región, una de las cosas que pasaba, por ejemplo, yo una vez fui a visitar la provincia de Formosa, que está en el norte de nuestro país, ¿no? Y ustedes saben que, o la provincia de Misiones también, me contaron lo mismo, las trochas del ferrocarril que llegan a la frontera tienen distinto tamaño la trocha del lado argentino que del otro lado del país limítrofe. ¿Por qué? Porque había hipótesis de conflicto, miedos a que si algún día se desataba un conflicto, ¿viste? Eso puede ser una vía por la que un país invada al otro. Y eso, fíjense, digamos, la locura que es desde el punto de vista de la integración, tanto de las poblaciones, del comercio, ¿no? O sea, un tren llega ahí y no puede seguir porque la trocha tiene un tamaño distinto. Entonces, la posibilidad de adoptar este enfoque que es al mismo tiempo te permite conservar la soberanía y poder integrarte en base a un estándar común, me parece que es uno de los factores que para nosotros, digamos, tiene el impacto más grande. Bien, clarísimo. Estoy viendo la hora porque ahora sé que te tenés que ir, pero quería hacerte antes una más de las preguntas que habíamos pensado para el panel y que creo que es además de gran interés para los funcionarios y funcionarias públicas que están hoy aquí presentes, que tiene que ver con que sabemos que muchas veces los gobiernos perciben como una gran dificultad la capacidad técnica que tienen, no solo para diseñar, implementar, adoptar estas soluciones, sino también para mantenerlas a lo largo del tiempo. Y ahí nos interesa que desde CoDevelop nos cuentes cómo pueden ustedes apoyar justamente ese mantenimiento, qué herramientas o estrategias tienen justamente para permitir esa adopción en el largo plazo y sostenible. ¿Me escuchan? Ya. Es una excelente pregunta porque además yo trabajé 10 años en gobierno, entonces yo he estado del otro lado y siempre lo digo, si un CoDevelop hubiese existido en mi época, hubiese sido maravilloso, porque realmente la falta de recurso humano muchas veces, financiero por supuesto, pero de pronto como de visión holística, hubiese sido maravilloso, porque cuando uno está en una posición de servidor público, además de que uno tiene un mandato y hay muchas variables, siento que hay una visión como a veces muy limitada y uno está en una posición de entregar. Tengo 3 años, tengo 4 años o en algunos casos tengo 6 meses porque cambia el gobierno. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos cuando analizamos y diagnosticamos un proyecto tiene que ver con el componente sostenibilidad y lo que llamamos como unos criterios de cualificar esa demanda. Son varias cosas las que miramos y varias cosas también las que promovemos. La primera es mejor poner sobre la mesa todo lo que hace falta. Es decir, todos los componentes técnicos, financieros, humanos, políticos que están limitando, que pueden ser cuellos de botella para implementar el proyecto, porque eso nos va a permitir saber qué tanto de esos riesgos se pueden mitigar o no. Lo segundo, entonces, conversación súper honesta, o sea, diagnóstico crudo y real. La segunda es, con base en eso, qué tanto el sector público puede asegurar sostenibilidad, esa entidad pública. Ejemplo, este proyecto está amparado en alguna hoja de ruta, en alguna estrategia, en alguna ley. El presidente, ministro, intendente, gobernador lo tiene como una prioridad, ¿sí o no? Porque esa variable nos va a permitir justamente analizar qué tan rápido y qué tan priorizable va a ser esa iniciativa. Lo decía Manuel y es el tiempo importa. Entonces, esa es una de las variables que nos hace a nosotros poder como levantar una bandera más verde o menos verde para poder justamente pues tomar esa temperatura de qué tan prioritario y qué tan amparado legalmente está el proyecto. Y creo que quienes hemos estado en el sector público lo sabemos y es la cancha de juego de lo público está limitada y poder tener esto en un documento
importa, sí importa y permite acelerar justamente que el proyecto no muera o no se caiga cuando haya cambios de gobierno. Lo tercero es un tema presupuestal. Y siento que este es tal vez el más sensible, pero es importante decirlo, y es ningún proyecto que dependa de cooperación internacional o de filantropía está bien estructurado. Es decir, para nosotros un proyecto que dependa únicamente del financiamiento nuestro tiene una bandera roja muy alta, porque mañana podemos desaparecer. La región recientemente vivió el impacto de cooperación internacional de Estados Unidos, que en 2 semanas desaparece y quedan desfinanciadas personas, iniciativas, proyectos, comunidades. Entonces, la parte financiera siempre la analizamos y buscamos que si el gobierno tiene alguna limitante presupuestal o hay ciclos, ¿no?, o hay temas de compra pública, entender cómo podemos apoyarlos a que si el recurso no está hoy, sí esté en el próximo año o en los próximos meses. Y tal vez la cuarta, y ya la mencioné en la primera, y esta vez es sensible porque de golpe quienes hemos estado en gobierno pensamos muy de gobierno a gobierno, como lo mencioné, es fomentar que la conversación multiactor se dé. Porque hace poquito alguien nos decía de sociedad civil, acá los directores de gobierno digital van y vienen, pero nosotros seguimos, o sea, seguimos pidiendo cuentas, mejorando, estando en eventos, fomentando que los proyectos continúen. El sector privado también, el sector privado tiene al final un modelo de negocios y cuando ve la oportunidad quiere entrar a apoyar. Entonces nosotros fomentamos mucho que el proyecto desde su diseño tenga una conversación multiactor para que eso blinde al proceso sin importar, uno, quién es ese champion, quién es esa persona que hoy está, quién es ese Alejandro que está hoy pero no sabemos si en un año esté, y también que nos permita justamente que esas organizaciones también como fortalezcan sus capacidades técnicas en esos temas de infraestructura pública digital. Y la última, que me encanta pues porque este evento además está patrocinado por CAF, es que para nosotros desde muy temprano empezar a hablar con multilaterales y con los bancos regionales nos permite poder de alguna forma que ese fondo catalítico, o sea, ese financiamiento catalítico que nosotros estamos dando, ya tenga contemplado cómo se escala en una operación de crédito, en una cooperación técnica más grande, y por eso las métricas de impacto para nosotros son claves. ¿Qué vamos a lograr en 6 meses? ¿Cuántos ciudadanos vamos a impactar? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué nos va a permitir determinar que esto fue un éxito o un fracaso? Pero documentémoslo y sepámoslo. Entonces, eso es lo que más o menos analizamos, miramos. Somos un fondo que no le importa equivocarse, o sea, financiamos a riesgo. Somos conscientes que en el gobierno y en el sector público hay variables que no controlamos, pero como la mirada siempre está puesta como a más largo término. Bien, buenísimo, clarísima, muchas gracias. Me gusta también acá cómo aparece un poco esta idea de las capacidades públicas más allá de las financieras, o sea, obviamente lo presupuestario aparece, pero también esta idea de tener la capacidad de planificar, de poner metas, de establecer hojas de ruta para poder guiar ese desarrollo. Me parece que es un punto muy interesante. Estamos cumplidos de tiempo, pero voy a hacer las 2 preguntas más, si no pasa, ¿se puede? Ah, perfecto. Me dan el dedo para arriba. Para cerrar entonces, una pregunta para Manuel y otra para Martín. Empezamos con la de Manuel. Te pregunto por los aprendizajes más concretos de la implementación de estos pilotos en América Latina. ¿Qué aprendizajes emergen justamente de estas implementaciones para construir la interoperabilidad regional a futuro? Bien, genial. Me encanta que estemos hablando tanto de América Latina. Quería como contar una anécdota personal. Yo me sumé a CDPI hace más o menos 2 años. Mis jefes están en India y yo fui la segunda persona que contrataron fuera de India. La otra persona estaba en África. O sea que en ese momento mis jefes sabían tanto de América Latina como lo que yo sabía de India, que era casi nada. Entonces me pidieron que haga una presentación muy cortita para presentar a grandes rasgos la región. Y yo les dije, bueno, tienen que saber 3 cosas. La primera es que es la mejor región del mundo. La segunda es que... Segundo Francia. No, la segunda es que somos una región de ingresos medios, que en ese sentido es muy distinta a África, que era donde gran parte de los ojos de la cooperación internacional estuvieron puestos en las últimas décadas.
pero una región muy desigual y muy heterogénea. Entonces tenemos en la misma ciudad, en el mismo país, nichos de muy alta productividad, conviviendo con mucha economía informal. Tenemos instituciones del Estado que funcionan muy bien, conviviendo con instituciones con muchos legados institucionales y muchas ineficiencias, y todo eso convive en una misma región. Y la tercera es que somos una región con una crisis fuerte en su modelo de desarrollo. Quienes somos de Argentina solemos pensar que todos los problemas empiezan y terminan en las fronteras de nuestro país, pero la realidad es que la región tiene una crisis grande en términos de desarrollo. Una crisis de crecimiento. Somos una región que se espera que crezca al 2% anual en los próximos 5 años, mientras que hay otras regiones del mundo que crecen al 3, al 6%, y con muy poca integración regional. Casi todo nuestro comercio es hacia afuera de la región. De hecho, el 15% de nuestro comercio es intrarregional, mientras que otras regiones tienen cerca del 70% del comercio intrarregional. Entonces, las barreras son muy grandes. Entonces, el riesgo, de nuevo, para mí el riesgo es que las cosas sigan como están, que seamos una región que crece poco y que mira mucho hacia afuera y se integra poco. Y en términos de integración regional, yo creo que la experiencia más interesante que hoy estamos viendo en la región es una iniciativa que se llama IDLAC. Aura es una de las champions de ese proyecto, así que después la pueden atacar y les va a contar un poco más. Hace unos años, Brasil y Uruguay, en el contexto de la pandemia, dijeron, bueno, hay muchos brasileros que tienen casa en Uruguay que no pueden dar de alta en los servicios, ¿por qué no integramos nuestros sistemas de autenticación? Entonces un brasilero, entrando a su cuenta de gov.br, podía entrar a pagar servicios en Uruguay. Y cuando lo llevaron a la red GEAL, que es el foro donde se juntan todas las áreas de gobierno digital en la región, y contaron de esta iniciativa, otros gobiernos dijeron, che, yo quiero hacer lo mismo. Y el impulso que esto trajo no es solo en términos de integración regional de las identidades regionales, sino que había países que estaban muy atrasados en sus sistemas de autenticación e identidad digital, y se empezó a crear un marco de referencia para que implementar sistemas de autenticación e identidad digital fuera más fácil. Y hoy hay cerca de 12 países en la región que ya se están subiendo a este broker regional y están empezando a integrar servicios públicos. Hoy claramente el camino es abrir esto a otros casos de uso, integrando el sector privado, empezando probablemente por sectores altamente regulados como el sector bancario y otros sectores de alta confianza, pero se puede rápidamente extender a otros sectores. Y hay que hacer lo mismo con credenciales verificables, que fue lo que más se habló en el panel pasado. Y esto vemos que es una tendencia que se está convirtiendo, se está posicionando muy fuerte como una iniciativa de identidad, pero también como una iniciativa de intercambio de datos, ¿no? En la medida en que yo soy poseedor de todas mis credenciales, todos mis documentos, y las puedo verificar, esto empieza a resolver algunos problemas muy inmediatos, como los problemas de regularización migratoria, pero también puede empezar a mitigar y disminuir las barreras en términos de comercio. Es como empezar a acomodar la trocha de los trenes. Y con esto cierro, y para esto creo que hay algunos desafíos. El primero es ponernos de acuerdo en los estándares. El segundo es tener muy buenos casos de uso. Y yo creo que el año que viene tenemos que tener buenos proyectos que nos permitan mostrar por qué esto es importante y por qué esto genera impacto a corto plazo. No es una inversión que de acá a 10 años vamos a tener un puente que conecta Argentina con Chile. No, es una inversión que nos puede traer unos beneficios económicos muy rápido, y uno de los grandes desafíos que tiene nuestra región, que es construir los marcos de gobernanza. A diferencia de la Unión Europea, que tiene un marco de gobernanza muy sólido, tenemos desafíos grandes en la región. Tenemos las uniones comerciales, como el Mercosur, la Alianza del Pacífico. Tenemos otros espacios de coordinación, pero cómo confiamos en las infraestructuras de confianza de los otros países sin tener que firmar 700 tratados bilaterales, ese creo que va a ser uno de los grandes desafíos para implementar y desbloquear estos cuellos de botella. Bien, buenísimo. Muy interesante y muy alentador también. Siento que nos vamos con una idea de que realmente se puede construir en los próximos años. Martín, te hago la pregunta final para invitarte a cerrar este panel. Y un poco siento que es una invitación a recuperar todo lo que se fue diciendo en la charla anterior y también en esta, y tiene que ver con, entendiendo que CAF es una institución financiera, ¿qué condiciones crees que tiene que tener un proyecto de infraestructuras públicas digitales para que CAF lo vea como algo escalable, sostenible y digno de inversión? Bueno, creo que sí, se fueron mencionando varios de los temas. Obviamente, yo quiero mencionar
un tema que viví ayer. Estuve participando en Córdoba del Innovation Day y la verdad que sí creo que lo que vi fue un gobernador realmente muy comprometido con la transformación digital de su provincia. Uno está acostumbrado que en el evento viene el gobernador, abre fotos, palabra, foto y se retira. La verdad que el gobernador estuvo sentado en primera fila escuchando todo el evento y habló al final, ¿no? Un evento, la verdad que muy dinámico, expusieron todos los ministros, el sector privado también, cámaras, y en el final un gobernador que recogía lo que se habló en el evento y que subía la vara y ya convocaba a un evento similar en marzo, digamos, desafiando a sus funcionarios a que, muy bien todo lo que hicimos hasta ahora, ¿qué vamos a hacer el año que viene? Yo creo que cuando ese liderazgo está presente es realmente un acelerador muy importante. Después, todo lo que se mencionó anteriormente, ¿no? Es algo que ya quedó claro, ayer también estaba presente, los proyectos de transformación digital en general y los de DPI en particular no son proyectos de tecnología exclusivamente. Diríamos, más bien al contrario, muchas veces la tecnología está dada, está disponible y, digamos, la agenda que nos desafía para poder implementar son las condiciones no tecnológicas, ¿no? Lo que hace a la gobernanza, los cambios normativos, la coordinación, la sensibilización, la gestión del cambio, poder comprometer a los actores, los agentes públicos, cambiar la cultura de nuestras organizaciones. Eso creo que son los factores principales. Y, obviamente, encontrar buenos casos de uso. Yo aprovecho que vos estás como moderadora, así lo puedo contar yo, pero desde Federai se está trabajando ya en casos de uso concretos, por ejemplo, de interoperabilidad entre provincias. Provincias que han avanzado en desarrollar lo que llamamos ecosistemas de integrabilidad hacia adentro y ahora están ya implementando casos de uso donde están federando sus ecosistemas de integrabilidad. Están trabajando en uno, no sé si lo puedo adelantar, en uno concreto que tiene que ver con los registros de deudores alimentarios de cada provincia, los están haciendo interoperar. Así que bueno, eso me parece, digamos, todo lo que es la agenda no tecnológica tiene que estar clara, tener buenos casos de uso y bueno, y cuando hay un liderazgo fuerte, digamos, eso es claramente un acelerador. Bien, bueno, muchas gracias Martín por el chivo de Federai. Es verdad que estamos avanzando en ese caso de uso, también con esta estrategia de generar victorias rápidas, ¿no? Aprovechar las infraestructuras que existen y poder mostrar victorias hacia la ciudadanía, que es algo de esta narrativa que también se recuperaba en el panel anterior. Fue un panel súper interesante, no sé si tenemos espacio para... Me miran que no, así que bueno, después los agarran en el almuerzo por ahí. Muchas gracias a ambos y bueno, damos por finalizado el panel.